¿Es lo mismo un perro que un perrito? ¿Un amigo que un amigote? ¿Y un problema que un problemón? Hoy toca hablar de los diminutivos y aumentativos en español, terminaciones que no solo cambian el tamaño de las cosas, sino también el tono, la emoción e incluso la intención con que hablamos. Vamos a ver cuándo usarlos, qué matices expresan y cómo pueden ayudarte a sonar más natural y más cercano cuando hablas español. Por cierto, quédate hasta el final, porque además del diminutivo y el aumentativo, voy a explicarte algo más. Si te da pereza la vida y quieres ir por el camino rápido, el diminutivo se forma añadiendo a un sustantivo o a un adjetivo, e incluso a veces un gerundio, las terminaciones ito, illo, ico, para expresar pequeñez o afecto, como patito, circulillo o pajarico. El aumentativo se forma añadiendo on, azo u ote para indicar tamaño grande, intensidad o énfasis, como casona, arbolazo, manota. Ahora bien, si además de esto quieres aprender algo más a la vez que estás pasando un rato agradable, quédate y lo vemos. Pero antes de meternos de lleno con el diminutivo y el aumentativo, tenemos que hablar de lingüística. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se forman las palabras? En realidad, esta es una pregunta que nos llevaría un vídeo entero. En resumen, existen varios procesos lingüísticos que podemos utilizar para formar nuevas palabras, pero hoy solo nos interesa hablar de la derivación. La derivación consiste en la adición de afijos, como prefijos y sufijos, a una palabra base, es decir, cachitos de palabras a otras palabras. Seguro que con unos ejemplos lo entenderás mejor. Fíjate, arte y artista. Arte sería nuestra palabra base, pero para crear una palabra con un significado totalmente nuevo, añadimos ista. Ista sería un sufijo, porque se sitúa detrás de la palabra base. En cambio, en un ejemplo como nutrido y desnutrido, vemos que para crear una palabra base usamos des, situado delante, por lo que sería un prefijo. Si hablamos de diminutivo y aumentativo, de lo que estamos hablando en realidad es de utilizar sufijos apreciativos. Pero para que lo entiendas un poco mejor, podemos decir que son sufijos con los que añadimos un matiz de significado. Es como darle un pequeño toque a lo que estés diciendo, incluyendo una opinión totalmente personal. No es lo mismo una mesa que una mesita. Una mesita sería una mesa pequeña. Una casa que una casota. Una casota sería una casa grande. Lo más habitual es usar estos sufijos apreciativos tanto con sustantivos como con adjetivos, pero en ocasiones los podemos usar incluso con otro tipo de palabras como adverbios, determinantes o incluso gerundios. Es muy importante que te quedes con un detalle. Los sufijos apreciativos a menudo varían según el país donde estés aprendiendo español. A veces incluso varía según la región del propio país. Por poner un ejemplo, aquí en España, en Madrid, decimos pobrecito, pero en Galicia prefieren decir pobriño, ambos diminutivos del adjetivo pobre. Otra cosa importante que deberíamos saber es que los diminutivos y aumentativos no suelen aparecer en los diccionarios, a no ser que su significado esté lexicalizado, es decir, que se haya generado una nueva palabra totalmente nueva con un significado independiente. Si buscas en el diccionario palabras como azulito o pequeñito, no las vas a encontrar. Encontrarás azul y pequeño. Sin embargo, la cosa cambia con diminutivos como perrito, que aunque en principio signifique un perro pequeño como este, también significa esto otro, un perrito o perrito caliente. Sabiendo todo esto, podemos preguntarnos, ¿entonces qué es el diminutivo? La respuesta rápida es que es un sufijo que añade el rasgo de pequeño. Dicho de otro modo, lo usamos para indicar que algo es pequeño. Por ejemplo, mesa, mesita, papel, papelito. La respuesta complicada es que no solo se trata de tamaño, a veces nos indica atenuación o cierta valoración. Vamos a ver esto mejor. Por cierto, casi lo olvido. Antes de nada, quédate con que los sufijos más usuales con los que formamos el diminutivo son ito, illo, cito, cillo e ico. Como decía, además de usar el diminutivo para indicar que algo es pequeño, también podemos usar el diminutivo para mostrar afecto y cariño cuando estamos hablando de un niño o incluso con tu pareja. Juan es Juanito, Ana es Anita. Definitivamente suena más cercano. Algo parecido sucede cuando, por ejemplo, en invierno, nos metemos a la ducha y decimos «¡qué calentita está el agua!». Al decir calentita, en lugar de caliente,
lo que estamos expresando es que nos agrada, hay cierto placer en ello. Otra cosa curiosa que pasa con los diminutivos es que cuando estamos hablando con un niño pequeño, además de cambiar nuestra voz adoptando un tono más suave, cálido y cariñoso, lo más probable es que también inundemos nuestra manera de hablar con diminutivos, sin tener en cuenta el tamaño de las cosas. Los árboles se convierten en arbolitos, los gatos en gatitos, los perros en perritos. En un nivel instintivo, lo que queremos transmitir con todo esto es que no somos una amenaza. Se trata de una estrategia bastante básica para suavizar nuestra manera de hablar. Y aunque no lo creas, esto lo hacemos incluso con adultos, pero de una manera un tanto más sutil. Te pongo dos ejemplos. Le podemos pedir a alguien que espere un momento, pero mejor decimos un momentito, para sonar menos duros. Pasa lo mismo cuando le pedimos a alguien que nos traiga un café. Mejor un cafecito. Es pura cortesía, para no sonar cortantes ni maleducados. También podemos usar los diminutivos de modo temporal, es decir, no es lo mismo un viaje que un viajecito, un paseo que un paseíto. Con el diminutivo añadimos el matiz de breve, de corta duración. Incluso podemos usarlo para restar importancia a las cosas. Si te duele el cuello, sientes dolor en el cuello. Pero si tienes un dolorcito en el cuello, es que te duele relativamente poco. Es una mera molestia, algo pequeño. Con el diminutivo incluso podemos quejarnos de las cosas, hablar de forma negativa. Compara estas dos frases. Nos dimos un viajecito o vaya viajecito nos ha dado. En la segunda frase nos estamos quejando del viaje, no nos ha gustado nada. O incluso tengo un regalito para ti, vaya regalito me ha hecho. Evidentemente, en la segunda frase no nos ha gustado nada el regalo. Por eso muchas veces el contexto es importante. No solo son las palabras, sino el dónde, el cómo, el quién y el tono. Estas cosas también forman parte de aprender un nuevo idioma. ¿Y el aumentativo? Pues al contrario que el diminutivo, el aumentativo sirve para aumentar de tamaño las cosas. Normalmente formamos el aumentativo con sufijos on, ote, azo, como en peliculón, brazote, golpazo. Con el aumentativo tienes que tener mucho cuidado, porque cuando lo usamos con sustantivos, estos suelen cambiar de género. Fíjate, una novela, un novelón. Una película, un peliculón. Una noticia, un notición. Seguro que ya te has dado cuenta, pero el aumentativo aumenta la fuerza del significado, sin referirse necesariamente al tamaño. Por ejemplo, si hace mucho frío, podemos decir que hace un friazo o friote. Pasa lo mismo con ejemplos como cochazo, golazo, fiestón. De alguna manera estamos usando el aumentativo para dar más expresividad a la palabra. Dicho de otro modo, con el aumentativo podemos hacer énfasis. A veces de manera positiva, como vaya estilazo tiene ese hombre, y otras de manera negativa, como en no vas a creer el problemón que tengo. Dicho de otro modo, podemos usar el aumentativo como moduladores, como si estuviéramos bajando o subiendo el volumen de la radio. Al igual que con el diminutivo, también podemos usar el aumentativo para hablar de forma negativa de las cosas. Y de la misma manera que cuando usamos el diminutivo, muchas veces el significado depende del tono que le des. Compara estas dos frases. Tranquilo, tengo un amigote que nos puede ayudar. ¿Ya has vuelto a salir con esos amigotes tuyos? Evidentemente, en la primera frase, amigote es en sentido positivo, es un gran amigo. Pero en la segunda, lo que realmente estamos diciendo es que esos amigos no son buena compañía. Te voy a poner otro ejemplo bastante parecido, para que veas que también podemos usar el aumentativo de forma cariñosa. Rañoto es un gato muy grandote. Espero que conozcas a Rañoto. Es un gato que de tanto en tanto aparece por el jardín de casa y se está convirtiendo en una especie de mascota del canal. Mírale. Bueno, a lo que vamos. ¿Ves que aquí grandote expresa cierto cariño? Pero, como siempre, lo único que separa el amor y el odio es una fina línea. Al usarlo en una frase como no te creas tan grandote, ¿vale? Suena como si estuviéramos casi amenazando a esa persona. ¿No te parece? Llegados a este punto, te voy a dar el extra que te he prometido al principio del vídeo, porque te quiero hablar del despectivo. De forma general, se parece mucho al diminutivo y aumentativo, pero tiene una función claramente definida. Menospreciar, hablar mal de las cosas. El sufijo despectivo más usado es ucho. Te pongo unos cuantos ejemplos. Debilucho, feucho, flojucha, pueblucho, casucha, cuartucho,
novelucha. Pero para el despectivo existen más sufijos. Mira esta lista. Aún así, recuerda que no siempre tienen por qué tener este valor. Como he dicho antes, muchas veces depende del contexto. Por ejemplo, si tienes un amigo francés, perfectamente le podrías decir «Te quiero mucho, franchute», para mostrar cercanía y complicidad. ¿Y recuerdas que usábamos el diminutivo como muestra de cariño al hablar de niños pequeños? Juanito, Anita. Pues si haces esto mismo con adultos, suele sonar ofensivo, como si estuvieras restando importancia a esa persona. Ricardito ha vuelto a irse sin pagar. Porque aunque no lo creas, según el contexto, también podemos usar el diminutivo para faltar al respeto, de manera totalmente despectiva, mostrando un total menosprecio. Fíjate en estos ejemplos. Ya está otra vez el españolito hablando. Por ahí viene la francesita. Deja de dar consejos, no eres más que un profesorcito. Te lo vuelvo a repetir. Por este tipo de cosas es tan importante el contexto. Conocer un idioma es conocer todos sus matices. ¿Cómo lo ves, Gato Jazz? Si realmente quieres conocer todos los matices, puedes reservar tu primera clase gratis en el link de la descripción. Pero antes de que te vayas, te propongo un reto. Déjame en comentarios un par de frases usando el diminutivo, el aumentativo y no te olvides del despectivo. Así yo sé que has visto el vídeo completo. Nos vemos en el próximo vídeo.